Vilchis, buenos días. ¿Puedes escucharme, Vilchis? ¿Qué onda? ¿Qué? No, pues que aquí ya están varios. Ok. ¿Quieres ponerla si quieres mejor a un cañón? Sí es cierto, un cañón. A ver, permítame. Sí, sí. Me voy a salir tantito, profe. Tarda un minuto. Claro, no hay problema.
Listo. Nada más no te escucho, Vilchis. Listo, ya te puedo escuchar. Ok, ¿me escuchan y me ven todos ahí? Sí. Ok, perfecto. Buenos días, muchachos. Sé que esto es nuevo y es raro y híjole, pues me tocó darle las clases ahí. Creo que es la mejor forma que he encontrado hasta ahorita porque casi siempre o tenía un desfase de horario o algo pasaba, pero ahorita tengo el mismo horario que ustedes y me permite estar aquí y darle la clase de esta forma. Algo más autodidacta que esto va a ser muy difícil, puesto que la clase la voy a dar así, la voy a grabar, de hecho ya se está grabando, desde las 9 se empezó a grabar y esto permite que después ustedes la pueden revivir el número de veces que sea necesario y cuantas veces así lo deseen. Entonces, sí, por ahorita en la mañana, como hace una semana, o bueno, hace 2 semanas que Ali estaba crudo, ahora, también lo está, pues él puede descansar ahorita y verla, ¿no? Por la tarde, ya que esté curado de su crudez. Sin embargo, bueno, lo ideal es resolver las dudas aquí en este momento. Ahorita lo que haríamos sería ver un poco de teoría, que tenemos que verla porque es importante. Después pasamos a AutoCAD Electrical y, como me comentaste ayer, hay dudas sobre el proyecto y sobre los MOSFET. Podemos resolver esas dudas al final. Si no alcanzamos, nos programamos y ya por la tarde podemos hacer lo mismo que acabo de esto, lo pueden hacer desde sus casas con el internet que ustedes tienen y la comodidad de su hogar, por así decirlo. O ahí mismo en el laboratorio y también se puede realizar el mismo procedimiento. Ok, primero vamos a ver esto de teoría. Sí pueden ver todos esta presentación, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Cuando hablamos de lo que es mantenimiento, siempre vamos a tener muchos equipos que se encuentran dentro de un tablero. Y casi todos estos equipos es difícil, no imposible, porque ustedes pueden encontrar el ejemplo de Industrias Scalini, en donde todo está hecho con un equipo a la medida y pues realmente la electrónica la hacen ellos. Ya es, por ejemplo, ya cuando es una máquina a gran escala, una corrugadora, vamos a hablar de una corrugadora o de una línea de producción, es un poquito más complicado que se encuentre tanta electrónica propia en la línea completa, sino que ya se integra, por ejemplo, a lo mejor un PLC, y sí existe lo que es electrónica de uso específico, pero está integrada o está enfocada a que el PLC lleve un control, o que no el PLC puede ser un sistema SCADA, o puede ser un sistema de control de automatización de procesos, también un PAC, y esto permite que sea más completo y se abran más posibilidades para esto. Pero casi todos estos equipos que se encuentran dentro del gabinete tienen las mismas etapas y por eso esta presentación se llama etapas de un equipo industrial general. Casi siempre lo primero que se tiene que revisar es tal cual como los memes que he visto que algunos administradores que no están dentro de este grupo y que por seguridad de que la clase está siendo grabada, sé que no pertenecen a este grupo, entonces casi les puedo decir que todo es como en sistemas muchas veces. ¿Qué significa? Casi siempre la solución número uno que le decimos a los de sistemas es reinícialo, ¿no? Y normalmente, ¿qué es lo que va a pasar? En un equipo, casi siempre, miren, les puedo decir de 80 veces, de 100, o sea, un 80% de que casi siempre el problema está en la fuente de alimentación. Es decir, vamos a pensar en un equipo de control, el que sea. Si el PLC no tiene energía, es decir, si el microcontrolador, es más, véanlo así, si un Arduino no trae energía, no trae fuente de alimentación o no está trabajando bien, muchas de las veces el problema va a estar ahí. ¿Qué tanto? Pues es lo primero que hay que checar es fusibles, voltajes de salida, reguladores de voltaje, rectificación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la parte más crucial, por así decirlo, es... denme un segundo, ya, listo. Es que ya, ahora sí puedo ver a Frank y a
No sé quién más esté, pero también ya los puedo ver. Roger. Roger, perfecto. Bueno, ahora, lo que es más importante sería en esta parte siempre revisar las etapas de voltaje. Platicábamos esto antes de irme. Esto, por ejemplo, es de una máquina que nosotros instalamos, que lo que tiene es 2 fuentes de voltaje de 24, en realidad tiene 3 fuentes de 24 volts. 2 fuentes son de 24 volts, pero de alterna para el control, que aquí en este caso no se están utilizando, y a su vez tenemos 2 fuentes de 120. Si ustedes pueden ver de este lado, aquí están las fuentes de 120, protegidas con un fusible, igual de este lado, protegidas con un fusible, para lo que es maniobra eléctrica, por ejemplo, mover, por ejemplo, contactores, relevadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí en medio tenemos una tarjeta de redundancia con unos diodos que platicábamos la vez pasada, que sirven ¿para qué? Para que si esta fuente esté trabajando, entonces esta no trabaje, pero si esta está trabajando, entonces esta no llegue a este voltaje aquí. Y tenemos ese voltaje disponible a partir de esta tarjeta por la resta de 0.7 y 0.7 con respecto a este. Entonces, por ejemplo, aquí tendremos 24 volts menos 0.7, pero si este es de 24 volts menos 0.7 por 2, entonces este diodo no conduce y este sí, porque está polarizado de manera inversa. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si aquí, en este caso, esta fuente falla, esta fuente entra, y esta fuente, a su vez, un transformador de aislamiento, que lo que va a hacer es, pues ahora sí que aislar de la línea de 380 y entregar 120 de este lado, evitando que, por ejemplo, un daño de este lado afecte a este lado. Y es una forma de proteger las fuentes de alterna, de las fuentes de directa. Otras son, por ejemplo, en este caso de aquí, tenemos una fuente que es de 180 volts, de hecho es de más de 180 volts, pero esta fuente es para un motor de corriente directa. Entonces tenemos la rectificación de las 3 fases y esto aquí está controlado por SCRs. Ahora, un ejemplo de un daño provocado por la fuente de alimentación es esto. Aquí ustedes van a ver 2 PLCs, uno lleva el control de toda la maniobra y otro llega aquí y está como interfaz para censar todos los elementos que hay en la máquina y pasarlos a una pantalla de operador. ¿Cuál fue el problema aquí? El problema aquí fue que este PLC se opera a 120. Se recomienda que cuando un PLC está operado a 120, por lo general se le ponga un transformador de aislamiento para evitar problemas en los cuales si hay un corto en la línea de potencia, el PLC se vaya y se dañe, como aquí fue el caso. ¿Cuál fue además del detalle que hubo con este equipo? Que este equipo ya es obsoleto. Entonces, no había refacción inmediata, por lo tanto, pedirlo al fabricante ya no es una opción, porque ya no está este equipo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en este caso es reemplazar o hacer reingeniería, que es un proceso a veces un poco más elaborado que simplemente quitar los bornes y poner el PLC de nuevo ahí. Entonces es complicado, pero todo fue ocasionado por la fuente de alimentación en la cual no se añadió lo que fue el transformador de aislamiento. Es una práctica muy útil, sobre todo, por ejemplo, también en el caso en el que se tienen, como aquí, controles de velocidad. También en los controles de velocidad, a la entrada, sobre todo en los controles de alterna, se les agrega un filtro. Yo les comentaba de un caso de una empresa N que tuvo un detalle con ¿qué? Con lo de, digamos que su etapa o su HMI no, ¿cómo decirlo? No funcionaba, no respondía en tiempo real a lo que había y se perdía la comunicación y todo era causa de un cable. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Normalmente lo que pasa es que si no se ponen algunas cosas como el reactor de fase cero o se ponen unas inductancias para compatibilidad electromagnética en el mismo bus de alimentación de los controles de velocidad, lo que puede pasar es que haya interferencias, sobre todo si el drive genera muchos armónicos.
Y dos, además, se pueden dañar los conmutadores o la etapa de potencia del control de velocidad. Entonces es importante siempre añadir casi todos los equipos, el que ustedes quieran, la marca que ustedes quieran, Teco, Allen Bradley, Siemens, el que ustedes se imaginen, WEC, por ejemplo, te recomiendan, ok, esto es lo que tú tienes que poner, este control de velocidad, pero además a la entrada tienes que poner este filtro. Y este filtro es y tal cual te pasan un modelo con las características de voltaje y con todo lo mismo que tú tienes en tu variador. A este variador le corresponde este filtro y así es como te quitas de este problema. Normalmente se puede no poner y no pasa nada, pero al final de cuentas va a ocurrir en algún momento una falla que puede ser ocasionada precisamente por no tener ese filtro. Otro detalle es esta tarjeta que ustedes pueden ver aquí, que es una tarjeta de uso específico fabricada por nosotros. Esta tarjeta es esta tarjeta que yo les presentaba aquí en diagramas. Es la misma tarjeta. Entonces, esta es como se ve ya construida y puesta en lo que es el tablero. Aquí está la fuente, por la parte de abajo está la otra fuente, y aquí llegan a esta tarjeta que es de redundancia y permite elegir entre una fuente de voltaje o la otra fuente de voltaje. Ahora, por ejemplo, aquí en la etapa de control, ya después de que tenemos entonces, y ya que revisamos la etapa de alimentación, lo que sigue es revisar siempre la etapa de control. Ya sea por equipos propios como este, que es un control de temperatura que está instalado en una extrusora. Esto lo que hace es bien sencillo, independizar el control de la maniobra del control de temperatura y así se pueden realizar funciones, por ejemplo, de purgar la extrusora sin necesidad de tener que tener el control principal, que es el PLC, por así decirlo, que en realidad que había un sistema distribuido, también había una computadora industrial, pero sin tener esto precisamente dentro de la misma, o funcionando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que se haya dañado, como en este caso, que se dañó el PLC, que se tenga que cambiar todo el PLC, sin embargo, necesitan calentar para purgar y que el material o el cañón no sea dañado por culpa del material. Entonces se puede energizar estos controles, mandarse a activar, y una vez que se mandan a activar, entonces sí, lo que seguiría que es hacer girar el husillo, pero se puede hacer girar con una entrada digital del control de velocidad. Les platicaba de otro ejemplo, esto es un control de flama. Esto lo vimos, por ejemplo, con Oliver. De hecho, esta fuente es del tablero del riel que está en la parte de atrás de cuando fuimos con Oliver a Lagos. Normalmente, ¿qué es lo que va a pasar? En todo momento que haya un encendido por gas, yo lo que les recomiendo que siempre exista un control de flama. ¿Por qué? Porque si cuando ustedes prenden el boiler se equivocan y primero abren el gas y luego encienden, avientan el flamazo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente va a explotar, porque el gas ocupa el mayor espacio posible. Recuerden física, va a ocupar el mayor espacio posible y eso incluye pues todo el espacio que está alrededor. Y si ustedes en ese momento dejan que se expanda y luego avientan el cerillazo, lo que va a pasar es que va a explotar. Y esa es muchas de las ocasiones lo que puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer siempre en todo momento cuando se prende el boiler? Primero prendes el cerillo, lo acercas a la fuente o al piloto y activas el boiler. Entonces, ahora sí dejas pasar y va a funcionar. Ahora, la parte interesante es que ustedes ya no se tienen que preocupar por hacer esto, digamos, o por llevar este orden en ningún momento, porque existen equipos que ya llevan esa secuencia y solamente les piden algunos requerimientos, como es un ventilador que permita introducir aire a la flama, un sensor ultravioleta, un transformador para crear la chispa y un detector de temperatura que les permita hacer el control o decidir cuándo se enciende o se apaga este equipo. Entonces, estos equipos, por ejemplo, manejan sus entradas en 120 de alterna, mientras que, por ejemplo, estos equipos de aquí manejan sus entradas a 24 y también como leen termopares y termocuplas, leen directamente el termopar y quiere decir que son fuentes de milivolts. Entonces, las entradas pueden variar dependiendo del tipo de control, porque los PLCs, por ejemplo, en la mayoría de los casos, la entrada por excelencia es a 24 volts.
en algún momento también van a encontrar PLCs a 120 e incluso hay módulos a 220. Se hace o se realizan con optocopladores o con triacs, también se pueden realizar. Y aquí la ventaja es que el voltaje lo pueden decidir. Sin embargo, es muy común tenerlos a 24. Y precisamente hablando de eso, vamos a ver adelante, ¿qué pasaría si yo quiero manejar 5 volts o 3.3? Porque yo me quiero dedicar a hacer equipo de, sí, pues un equipo de uso específico, entonces yo tendría que utilizar otra tecnología, pero se puede utilizar. Un detalle con esto es, veo que casi todos tienen su micrófono apagado. Está bien, no hay ningún problema, nada más el detalle está, cuando quieran hacer una duda, la que sea, por ejemplo, ahorita JZAM está queriendo hablar. ¿Cómo lo sé? Yo aquí puedo ver quién quiere hablar. El problema es que si tienen el micrófono, pues no los puedo escuchar. Entonces, cuando tengan una duda, abran su micrófono, hablan, y ya si quieren lo vuelven a apagar para yo poder escuchar su duda y poder resolverla al tiempo, al momento, ¿no? Y que no se queden con esa duda. Por ejemplo, dentro de los esquemas generales de la etapa de control, siempre va a haber una etapa de acondicionamiento, por ejemplo. Esto que ustedes ven aquí es un acondicionamiento para una válvula proporcional. ¿A qué voy con esto? Las válvulas proporcionales, por lo general, requieren el mover un motor o mover una solenoide que va a mover un resorte y que va a mantener esa posición dependiendo del voltaje o la corriente que ustedes le apliquen a este equipo. ¿Esto qué implica? Lo que implica es que por lo general mi equipo de control, ya sea mi microcontrolador o un PLC o una computadora, tendría que manejarse conforme a esta válvula y no siempre se tiene que hacer así, de hecho no es recomendable. Por eso casi todas las electroválvulas que son proporcionales tienen un sistema que sirve de acondicionamiento y que puede ser de 4 a 20, por ejemplo, y van a manejar en sentido opuesto y contrario, es decir, normal va a abrir completamente y cerrar completamente, o incluso si esto se traslada a un desplazamiento horizontal o vertical, que lleve desde el punto de origen hasta el punto final, pero solamente lo van a hacer con 0 a 10 volts, 4 a 20 miliamperes y una impedancia relativamente alta para que el consumo de corriente sea bajo. Este equipo que ustedes ven aquí precisamente es lo que hace. Lo que hace es controlar una electroválvula y son muy comunes. De hecho, esta marca es muy buena y es muy común para lo que son manejar válvulas de ese tipo. Esto es, por ejemplo, es un ejemplo de microcontroladores que aquí no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque casi siempre la mayoría de sus prácticas y de proyectos han sido utilizando precisamente esto, ¿no? Utilizando microcontroladores. Entonces, saben que hay ciertas consideraciones que a veces es mejor leer un 0 a leer un 1. Saben que obviamente no le pueden inyectar 24 volts de directa a un microcontrolador, que se tiene que utilizar una interfaz de por medio. Pero también lo que ustedes saben es que, primero que nada, ¿cómo decirlo? Yo no puedo utilizar 3.3 volts, por ejemplo, en un bus industrial cuando, por ejemplo, cerca o va a cruzar por 220 o 440 de alterna. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues simplemente voy a perder, si no tengo consideraciones mínimo de blindar el cable, es muy probable de que yo tenga interferencias que activen el microcontrolador. Entonces, por eso a veces es conveniente aquí por ejemplo, leer 0 volts y también tener en cuenta de que una rotura de cable, pues tendríamos que buscar la forma de identificarlo, ¿no? Pero de que se puede hacer, sin problema se puede hacer. Ahora, esto es un diagrama de un equipo mucho más grande que usa microcontrolador. Igual de este lado pueden ver la señal del reloj que alimenta esta parte, que es esto es, creo que es un FPGA. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero activar elementos con este tipo de equipos? No hay ningún problema. Se pueden utilizar estos equipos que ya ustedes conocen muy bien, que son relevadores de estado sólido. Los relevadores de estado sólido tienen dos características nada más. Hay de uso resistivo y hay de uso inductivo. ¿Esto qué implica? Que si yo quiero activar una electroválvula, yo no puedo utilizar uno de uso resistivo porque va a durar 2 veces y se va a quitar, se va a eliminar, se va a dañar.
Pero si yo quiero activar una electroválvula, sí hay de uso inductivo. De hecho, de las pláticas que, no sé si recuerdan, o si por ahí este code, pero de las pláticas que yo les pasé, va a venir, o bueno, si ustedes se comunican con esta persona de Finder o de Finder, él trae precisamente de estos equipos, relevadores de estado sólido, que son de uso tanto resistivo como de uso inductivo. Los de uso inductivo, por lo general, los están utilizando en qué. Adelante, adelante. Oiga, ¿qué es en sí el relevador de estado sólido? ¿Por dentro qué hay? Si tú lo quisieras comparar con algo que tú ya utilizas, es como un optocoplador. ¿Por qué? Tú por lo general vas a ver dentro de un relevador de estado sólido dos etapas. La etapa, por así decirlo, de control, que es un LED. Luego está, digamos que un vacío, en donde lo único que se va a ver de por medio entre la etapa de control y la siguiente etapa, que es de potencia, es, digamos que la luz. Entonces, no hay forma de que un corto en el lado de control se afecte o se vaya hacia la etapa de potencia y viceversa. Entonces, esa es la ventaja. Pero esto ya está únicamente diseñado para, por ejemplo, equipos de alta potencia, porque tú puedes encontrarte relevadores de estado sólido sin problema de 25, de 50, de 100 amperes. Y su uso ideal está en las resistencias. Es decir, tú puedes, por ejemplo, conmutar directamente ya resistencias con este tipo de relevador. No sé si se acuerdan, cuando fuimos ahí con Oliver, él tenía en la parte de las dos extrusoras que ustedes vieron, están activadas con relevadores de estado sólido, precisamente con este tipo de tecnología. Y son muy útiles y son muy fáciles de usar. ¿Cuál es la ventaja? Que se pueden operar desde 3.3 volts, sin problema, hasta, híjole, creo que el límite son 120. No estoy seguro, pero conforme a la marca, pueden pueden checar el voltaje máximo. Te escucho, creo que es Lalo, ¿ah? ¿Alguien tiene una duda? Es que ahí escuché a alguien. Tamayo, creo que no, nada, estoy. ¿Seguro? Sí, tranquilo. Ok. Bueno, ahora, esto es de uso, por ejemplo. Existen otros relevadores, les recuerdo, este es el de Finder, pero no tiene que ser Finder. Carlos Gavazzi también hace relevadores, son muy buenos. Existen otras marcas como por ejemplo Goldstar. Omron también diseña y usa y hace este tipo de tecnología. Y lo más, por ejemplo, si ustedes son fabricantes de electrónica específica, pues lo que más se utiliza siempre son los optocopladores, ¿no? Sabemos que el básico es el 4N25 y el MOC 3011, sin embargo, no están casados, ni tienen por qué estar casados precisamente con exclusivamente estos dos optocopladores, sino que existen pues una infinidad de ellos que realmente se pueden utilizar para todo esto. Entonces, por lo general, si utilizan un optocoplador, se tienen que ayudar de una etapa extra, que sería, por ejemplo, un transistor, un MOSFET. Ustedes están haciendo lo propio en el control de velocidad de corriente directa de su práctica, que yo sé que ya acabaron y que perfectamente han hecho 3 veces, y que durante estas 2 semanas fue lo único que hicieron. Sin embargo, bueno, creo que valdría la pena mencionarlo, ¿no? Es básicamente lo que ustedes están haciendo, poniendo un optocoplador de por medio entre el microcontrolador o la fuente que haga el PWM y el MOSFET. ¿Y en qué ayuda? Ayuda en mucho porque te asegura la estabilidad de la señal de entrada que va a entrar, pues, valga la redundancia, que va a entrar hacia el MOSFET. Y eso permite que sea más segura la operación. Entonces sí es útil. En el caso de, por ejemplo, de Alterna, pues, se usa un TRIAC y es muy simple porque esto permite, por ejemplo, si ustedes tienen un motor de fase partida, pueden controlarlo bajo ciertas condiciones, haciendo un control de fase con esto. O, por ejemplo, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la vaporizadora que vimos con Oliver, básicamente el control del transformador se hace con esto, con un autocoplador y un transformador y un triac. Entonces es esta parte. Esto, por ejemplo, es el uso de otros buses, por ejemplo,
por ejemplo, no sé si recuerdan el MAX 232 y el 485, son muy utilizados, de hecho se siguen utilizando muchísimo para lo que es interfaces de comunicación. Es recomendable siempre ponerlas, sobre todo si están utilizando equipos como microcontroladores y microprocesadores. Si ustedes abren un PLC, si ustedes abren un Horner o un Siemens, que tengan una interfaz 485, por lo general van a encontrar un dispositivo o un equipo, un circuito integrado de este tipo. No le encuentran directo a los pines del microcontrolador, sino que siempre está un equipo de estos instalado, un circuito de estos instalados ahí. ¿Y eso qué hace? Bueno, eso te permite que digamos, sea muy segura la operación y además te da otras opciones de comunicación y demás. Otro detalle está en, por ejemplo, utilizar transformadores de control. Los transformadores, que ustedes ven aquí, permite aislar de, creo que es 220 hasta 24 volts de alterna. Es la ventaja de este transformador. Y se utilizó para realizar un pequeño detector de cruce por cero. Y aquí se ven dos fusibles por la sencilla razón de que siempre que se tenga la alimentación de un equipo a 220, cada línea que esté ahí, cada línea, debe de llevar su fusible. ¿Por qué? Porque si en algún punto este transformador llega a hacer contacto con la carcasa y se aterriza, y una fase llega a tocar el transformador, por ejemplo, por así decirlo, se va a crear un corto y y si no está el fusible, no hay ninguna forma de proteger eso. Entonces, si alguien toca esta estructura, va a recibir esa descarga de 110 por culpa de una de las líneas. En cambio, si este equipo, por así decirlo, se llega a aterrizar, se crea un corto, esto se va y la otra línea también se va a ir y no va a haber ningún problema. Entonces, esto asegura la protección de tanto de la persona como del equipo. Entonces, no va a haber ningún problema. Siempre que se alimente con 220 de alterna, se debe de hacer. Aquí, bueno, esto es un detalle que ya les había platicado. Esto es en una fábrica que está allá en León. Y el principal problema de esto fue, digamos que las cargas de 440, aparte de que no estaban balanceadas, el uso excesivo de cinta de ESLAR y el WD-40, no, digamos que la electricidad y el WD-40 es ¿cómo decirlo? No es el mejor aliado, por así decirlo. Entonces, no es tan recomendable y puede llegar a ocasionar este tipo de cosas. Ahora, de aquí, por ejemplo, en la tapa de potencia, lo que vamos a ver es lo siguiente. Esta es la línea de 440, llega hasta acá. Ustedes han visto este símbolo conmigo. Este símbolo es el guardamotor. Del guardamotor llega a este contactor y de aquí llega a esto, que es un motor de 3 fases de alterna. ¿Sale? De aquí, lo que ustedes pueden ver es igual, cómo llega las 3 fases de alterna, llegan a un guardamotor, esto llega hasta acá, que es un control de velocidad que da salida a otro motor, y que de aquí lo único que se hace es controlar, pues ahora sí que la frecuencia que le llega a este motor. Sin embargo, ustedes ven aquí mismo, en esta parte, la pura potencia, no ven el control como tal. El control siempre se va a ver en otro lado. ¿Y esto para qué sirve? Porque estos diagramas... te escucho. Profe, disculpe, del lado derecho hay como una resistencia. ¿Por qué está ahí? La bobina, perdón. Esta. Sí. Esa. ¿Esto qué es? Esa es una muy buena pregunta. La forma más fácil de detectar temperatura, ¿cuál sería? Una digital, que no sea analógica. ¿De forma más rápida? La más sencilla que se te puede... Es más, yo creo que fue de las primeras que vieron. ¿Un L35? Ok, pero vamos a pensar que no tienes puerto analógico. O sea, no tienes la forma de hacerlo analógico. ¿Qué otro sensor viste o recuerdas que cuando llegues a una temperatura cambie su estado de abierto a cerrado, por ejemplo? ¿El termistor? Efectivamente, el termistor te ayuda en eso, ¿no? Casi, ¿qué es lo que se hace?
se pone un termistor casi en todos los motores para que cuando supere cierta temperatura, esto abra el circuito de control. Y eso es muy útil porque vamos a pensar una de las cosas más comunes o una de las fallas más comunes que puede pasar es que a un motor de 440 o de 400 volts, tú le metas 440. Tú puedes decir, ¿qué tanta diferencia es 40 volts para un motor que trabaja con 440? Es muchísima, muchísima diferencia, porque le estás trabajando con 40 volts de más de lo que él está fabricado. Y si tú recuerdas, un motor es una bobina, y una bobina, pues al final de cuentas es un cable enrollado, y ese cable trae un recubrimiento, y si se calienta de más, ese recubrimiento se pierde y se forma un corto entre las diferentes bobinas que vas a tener dentro del motor. Entonces, cuando llegas a una temperatura dentro del motor, ese termistor lo va a leer, y si está por encima del valor del termistor, pum, se abre, y simple y sencillamente lo que va a pasar que es, ya no deja que esto opere. ¿Esto dónde lo pudimos ver? Esto lo pudimos ver en Centrum. No sé si se acuerdan que al final de la línea de extrusión había una guillotina que lo que hacía era cortar en tamaños iguales el plástico. Bueno, como todos esos motores van a una velocidad muy baja, tienen que llevar un enfriamiento, y ese enfriamiento no está producido por el mismo motor, sino que es un motor aparte que lo que hace es girar a plena tensión, y así, que es este que está aquí que ustedes ven, y así lo que hace que es enfriar al motor principal. Pero ¿cómo proteges otra vez ese motor, no? Porque al final de cuentas sigue siendo un motor. ¿Cómo lo proteges? Bueno, esos motores de enfriamiento traen ese termistor para que si su temperatura llega a un valor muy alto que pueda dañar al motor, entonces así se protegen y dejan de trabajar, o simplemente mandan a abrir lo que es el circuito de control. Sí. ¿El termistor está pegado al motor? Sí, está dentro del motor. Ok. Entonces, esto te asegura de que precisamente protejas pues al motor en cuestión, porque si lo pones lejos no va a funcionar, tiene que estar en el motor, por así decirlo. Existen otros, esto que ustedes ven en pantalla es el proyecto que ustedes ya tienen acabado, yo lo sé. Entonces, este proyecto que ustedes están haciendo, este proyecto es este control de velocidad. Ya lo venden, ya está hecho y es abierto, es una tecnología que ustedes, por ejemplo, si ustedes desarrollan bien y ustedes son equipo, o bueno, fabricantes de equipos de uso específico, esto lo pueden vender porque sí se vende. De hecho, miren, esta le decimos nosotros el gansito. ¿Por qué? Porque es el del que se vende diario, por así decirlo. Porque casi todo mundo tiene un motor de corriente directa a 1 caballo, 2 caballos, caballo y medio, no sé, 1/4, medio caballo. Entonces, siempre esto es lo que en algún momento se daña. ¿Por qué? Pues porque no se tiene el mejor cuidado o uso del motor, o porque pasó mucho tiempo, o X o Y o Z, pero casi siempre estos son los que se van a vender. Ahora, estos equipos, por ejemplo, representan, si ustedes pueden ver aquí, la etapa de potencia es esta, y esto además de frame o de marco, de cuadro, sirve como disipador. Entonces, lo que se hace es, esto se pone, se atornilla, de aquí pueden ver las orillas, se atornilla y se pone en un espacio o lugar que tenga metal, y sirve como disipador. Entonces, es muy útil en cuanto al diseño. Esto ya es algo más grande, porque esto es para un motor mucho más grande de corriente directa, pero estos dos es lo mismo, es decir, es un control de velocidad para un motor de corriente directa, pero aquí lo que ustedes pueden ver es que estas 3 fases que están aquí, estas 3, lo que hacen es rectificar y luego generar un bus de 580 volts de corriente directa. Pero ¿cómo se hace eso entonces? Ya existen unos equipos que se llaman módulos de potencia, que son los que la mayoría de las veces se llegan a dañar en lo que es este control. Es decir, ustedes ven esto que está aquí. Bueno, ¿esto qué representa? Esto representa en el diagrama
esta parte, esto y esto. Solamente que sea muy grande, que sea enorme o que sea muy viejo el control de velocidad, entonces verían los SCRs por separado. ¿Y qué tan grande es el SCR? Bueno, sin mentirles, yo creo que la carcasa del SCR, sin problemas puede ser el ancho de esta taza, ¿no? O sea, sin problemas. Pero manejan una potencia muy alta y pues van a encontrar SCRs. ¿Cuánto cuesta un SCR de estos? Dependiendo la marca, pero por lo general Semicron te puede costar desde 2,500 hasta 6,000 pesos el puro SCR. Entonces, ¿qué es lo que implica? Bueno, es una colegiatura de ustedes sin problema, ¿no? Entonces, cuando se va uno, no se va uno, ¿no? Se van casi siempre 2, 3 o a veces hasta los 6 en ocasiones. ¿Por qué? Porque se pierde una fase. ¿Qué pasa con las otras 2 fases? Buscan compensar y se van a ir dañando sucesivamente. Y recuerden que es un rectificador controlado. Entonces, un ciclo se encarga uno, el otro semiciclo se encarga el otro y es ahí donde empieza a haber problemas porque están dimensionados para esta parte. Entonces, lo que se hace para evitar este tipo de problemas con otros equipos, entonces es utilizar estos módulos que si ustedes ven en la descripción, aquí ya está uno y aquí ya está el otro. Y aquí se ve los 3 terminales porque es 1, 2 y 3. La unión de los dos, ahí está. Entonces, esta es la ventaja de utilizar estos equipos. Ahora, los módulos de potencia también tienen que estar disipados. Si no están disipados, se van a dañar. Es 100% seguro. Así es que estos módulos están disipados en este tipo de equipos. Y aquí lo pueden ver. Además, aquí donde se ponen los módulos, algunos de estos también son módulos que ustedes van a ver. No todos tienen la misma apariencia y la activación está de este lado. Aquí ustedes pueden ver la activación que tienen. Otras formas de optocoplar, no optocoplar, otras formas de aislar lo que es la entrada o la salida de voltaje de un microcontrolador o un PLC están en este tipo de bloques. Esto es un bloque, por ejemplo, utilizado de la marca Omron, en donde ustedes lo que hacen es mandar un bus del número de relevadores que están aquí, que son creo que son 12, 2, 4, 6, 16, de hecho son 16. Aquí va el bus de 16 y lo que hace es, estos 16 son activados por el PLC, pero si en algún momento dado llega a haber un daño, lo más que se va a ir es el relevador, sobre todo del lado de potencia. ¿Se pueden recuperar estos relevadores? Sí, pero no es conveniente. Y lo más rápido es cambiar el relevador y se quitan de muchos problemas. Y eso hace que sea muy simple, muy práctico, muy sencillo, rápido el hacer las modificaciones. Aquí pueden ver, por ejemplo, el diagrama de esto. Aquí ustedes ven en la parte de arriba las salidas del PLC y aquí están los relevadores que se utilizan en este tipo de encapsulado. Y lo que sí se puede llegar a dañar es esta base, porque trae electrónica. Entonces, hay que considerar que cuando se utilizan este tipo de bases, la mayoría de estas bases traen electrónica y hay que revisar que efectivamente funcione bien la base. Porque a veces cambian el relevador, pero simplemente ya no funciona. Y el relevador es nuevo y todo. Entonces es muy probable que la base se haya dañado y que no esté trabajando bien y hay que cambiar toda la base. Es una de las desventajas de este tipo de equipos. Aquí ustedes pueden ver exactamente lo mismo, pero de otra forma. Y esta lo que busca es reducir el espacio de consumo. ¿Por qué? Porque estos son barras que ocupan 20, 25 centímetros, mientras que esta de acá, lo que van a ver es que el consumo de espacio es menor, es muy poco. Y esto, sinceramente, se puede suplir por este tipo de relevadores que son considerados relevadores tipo Clema, que son muy sencillos de utilizar, cuestan yo creo que 130 pesos cada base con relevador y se puede pedir el puro relevador si ya tienen la base y el relevador, el precio es mucho menor todavía y puede suplir a este tipo de equipos. Sin embargo, hay que considerar que aquí ya se tienen, por ejemplo, 8 y que a lo mejor el espacio de 8 de estos es más grande que el espacio de esta tarjeta.
Entonces, aquí tiene que ver mucho con el fabricante de la maquinaria y tiene que ver mucho con el espacio que se tiene. Hay espacios en los cuales, digamos que está todo completamente reducido y ya no se puede añadir nada. Un caso, ¿cuál es? No sé si recuerdan el tablero de Oliver, ahí ya no cabía nada. Nada, 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 absolutamente nada. Y por alguna razón, se tienen que añadir cosas. Ahí se tienen que añadir cosas. Entonces aquí se platica con él seriamente de hacer un tablero nuevo porque ya no se puede añadir nada más. Entonces ya es reingeniería, ya no es simplemente una modificación, un overhauling, como se dice, ya es simplemente hacer ingeniería para ver lo que se va a ocupar, hasta dónde te puedes expandir y ver si conviene o no hacer un tablero nuevo o simplemente no agregar estas funciones o añadir un tablero por separado, pero ya no cabe nada ahí. Y eso complica a veces mucho la ingeniería. Esto que ustedes ven en pantalla, por ejemplo, es una computadora industrial de los años 70. Entonces, ¿qué tamaño es? Es el tamaño, bueno, si yo les aviento esto en la cabeza, los mato. Entonces, es muy, 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 muy grande esta computadora. Entonces, ¿qué implica esto? Estas tarjetas que ustedes ven aquí son las tarjetas de entradas y de salidas. Por eso ustedes ven aquí cables azules, porque ahí manejan directa, y en algunos ven cables rojos porque se maneja alterna. Toda esta de aquí es la fuente de la computadora y toda la alimentación y los conectores llegan a esta parte de abajo. Aquí está el procesador y de este lado están unas tarjetas que sirven para lo que es el control de las válvulas proporcionales para mover un molde y la inyección de plástico. Y del otro lado van a ver toda la parte de potencia, pero todo esto está ocupado por una fuente de este tipo. Y esto de aquí, toda esta tarjeta, es lo que platicamos anteriormente, es decir, es toda la interfase, tanto de autoacopladores, aquí sí van a ver, aquí están todos los autoacopladores, tal cual, colocados directamente sobre las entradas de estos equipos. Y para saber que una entrada estaba energizada, ¿cómo le hacían? Bueno, tienen esta parte que está aquí, el LED, que les permite, por ejemplo, el ver si había energía o no, porque obviamente aquí no puedes hacer monitoreo de la electrónica en este caso. Entonces, Oiga, profe, sí, claro. ¿Esas computadoras industriales cargaban un Windows o no eran con Windows? No, eran con MS2. No sé si recuerdan el MS2. Sí. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Todo esto llevaba MS2. Nada llevaba Windows y Linux. Ahora, actualmente, sí hay una versión de Windows, por ejemplo, la última que yo he visto, y esto estoy hablando perdón, estoy hablando en primera persona, que yo he visto, es el Windows 7 industrial. Entonces, tú vas a ver, por ejemplo, la versión de LabVIEW de National Instrument, que traen un Linux, y es una versión diferente exclusivamente para National Instrument. Aquí yo te puedo estar hablando de más, quien realmente sabría de esto es Henry. Pero, por ejemplo, yo vendo unas de Vago que traen un sistema de Linux Ubuntu. Y también vendo unas de Siemens que lo que traen es Windows 7, pero es una versión específicamente para este tipo de computadoras. Y también, si tú recuerdas, bueno, creo que tú no fuiste a Centrum, pero cada pantalla de la línea de Italia en realidad no es una pantalla, es una computadora industrial. Y tenían Windows 7. Entonces, ya no es tan como antes que puro MS2 o no, ya permiten tener ese tipo de cosas. Sin embargo, se tiene que tener las consideraciones de que al tener un sistema operativo y tener un navegador web, tú sabes que automáticamente se presta para que cualquier persona que no tenga supervisión ni control mental, bueno, no control, pues sí, control mental, o que sepa discernir que trabajo es trabajo y casa es casa, si tiene internet y un navegador, o va a abrir Facebook o va a abrir una página porno. Es casi seguro, o sea, híjole.
si tuviera que meter las manos al fuego por decir que eso va a pasar, es casi seguro, porque, ay, híjole, pues es que somos, como diría Eduardo Ñañez, somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, somos humanos y nomás por eso, pero, o sea, va a pasar. Entonces sí hay que tener esas consideraciones. Y aquí es donde entra la parte de redes. Por eso ustedes tienen que ver redes. Porque ustedes aquí ya hicieron toda la ingeniería y no tiene que darle en la torre un operador que entra a cualquier página que se le ocurrió porque tiene acceso a internet, ¿no? Entonces, por eso tienen que ver esta parte de redes, de configuración de firewall, de proxies y demás. Entonces, es importante esto aquí. Aquí ustedes ven el diagrama precisamente de esa computadora. Esto es como está hecho esa computadora. Si se fijan que lleva la entrada, puros transformadores de control. Entonces las entradas a 120 o a 220, se reduce ese voltaje y se mete un operacional, que casi siempre este operacional es un comparador. Y aquí ustedes van a ver toda esta maniobra está hecha para lo que era en ese tiempo hacer ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y es muy sencillo. De hecho, sabiendo ustedes la topología de los operacionales, se dan cuenta de que es prácticamente identificar si está puesto o no esa entrada digital. E igual, ustedes van a ver aquí del otro lado este tipo de ¿cómo se dice? De entradas. Y van a ver igual salidas. Aquí se ve un poco mejor el cómo está los transformadores para esta parte. Creo que en este caso, esta es la configuración de amplificador, pero porque estas son las entradas analógicas del taco generador. Y aquí se reduce el voltaje y aquí ya este transformador es de control y de aislamiento y aquí es donde se amplifica. Y aquí ya están las entradas digitales tal cual de corriente directa. Creo que es el mismo diagrama. Esta es otra forma de verlo aquí. También está, este es para una silla de dentistas que a mí me tocó reparar hace muchísimo tiempo, cuando yo incluso todavía estaba en la universidad. Y no nada más eso, me tocó diseñar el programa del microcontrolador y también me tocó diseñar, hacer el diagrama y toda la tarjeta. Pero se pudo rescatar la tarjeta anterior, sí se pudo para no tener que volverla a hacer. Y también lo único que hice yo fue hacer el programa de esta silla, pero al sacar el diagrama, bueno, esto es ingeniería hecha directamente de un fabricante. Igual, utilizan los optocopladores, ¿para qué? Para activar las cargas de alterna, que en este caso era un motor de fase partida que permite subir y bajar. De hecho, estaba curioso porque permitía subir y bajar la posición del paciente y también la espalda con el mismo motor y un poco de mecánica. Entonces sí estaba muy interesante y aquí se ven las etapas de acoplamiento. Por ejemplo, aquí están esto que han hecho toda su vida, que es el poner en la resistencia, el transistor, su relevador, el diodo de free will, ¿no? Es lo de toda la vida. Y lo único que les comentaba, que esta resistencia de aquí es para asegurar la corriente de fuga y para que evitar problemas de este lado. Tranquilo, Vilchis, quédate con nosotros. Ahora, con esto, terminamos la parte de teoría. No sé si haya alguna duda, comentario o algo así por el estilo, ¿no? Sí, a mí no me quedó claro. Claro, sí, no me quedó clara la parte donde tenían los amplificadores operacionales con el transformador. Ajá. ¿Cómo es que puede estar referenciado el nivel de voltaje del transformador que está saliendo contra el operacional si lo está alimentando con otra fuente? O sea, no me quedó un poco clara esa parte de referencia. Ah, ok. Como Porque comparadores. déjalo pongo, Lo voy a poner. Sí. Un segundo. Oiga, profe, mañana es su examen. Así es. ¿Cómo es el examen o qué? Van a entrar a la plataforma y son 20 preguntas porque me pidieron más preguntas. De opción múltiple.
Al libro abierto. Para que no tenga ningún problema. ¿Se está burlando de mí o qué? No. O sea, a tus apuntes. Exacto. Pero lo demás también va a ser con AutoCAD o nada más va a ser el examen de plataforma. Les voy a dejar una parte, unos diagramas que hay que hacer. Ahorita podemos ver todas las dudas que tengan de AutoCAD. Eso tienen una semana para entregarlo. O sea, de hoy en 8 lo pueden entregar. Además de que tienen la ventaja de que si tienen dudas, podemos verlas en el momento que sea. Es decir, ¿cómo dice? No están casados ahorita que estemos en la escuela para resolver las dudas. Yo estoy acá, no estoy perdiendo el tiempo, obviamente, no estoy todo el tiempo aquí, pero sí tengo acceso a internet casi en todos lados. Entonces, y tengo las aplicaciones instaladas en el celular. Entonces, mientras mi hija no nazca, sinceramente, podemos vernos por la tarde, hasta, no sé, todavía ayer tuve una reunión con Vilchis a las 12 de la noche, sin problemas para resolver sus dudas. No sé si me explico. Gracias. Entonces aquí tenemos, yo sé que la desventaja está, denme un segundo, que no estoy ahí, pero bueno, trato de compensarlo con que podamos seguir resolviendo las dudas por este medio en el momento que sea, ¿no? No habría ningún problema. Pero sí, ahorita les voy a subir al grupo. Yo les voy a pasar unos diagramas, creo que son 10 diagramas. Hay que entregarlos en AutoCAD Electrical. Así, es bien sencillo. Y hay que, tal cual, copiarlos. No hay que hacer gran cosa, simplemente copiarlos. Profe, ¿Sí? ¿se supone que ya debemos de haber terminado las prácticas o vamos a tener otra oportunidad de hacerlas? De hecho, teóricamente tendríamos que terminar las prácticas para el 3, que es el viernes. Pero si ustedes para el jueves, porque ya tenemos el examen el 3, no sé si se percataron. Entonces tendrían que terminar para el viernes, perdón. Pero si tienen, ¿cómo les diré? Yo no tengo problema en que sea el próximo jueves. Que me manden su práctica de lo que alcanzamos a hacer de motores de directa. Aquí recuerden que yo no tengo que estar revisándoles tal cual el que funcione o no, sino yo lo que reviso es el reporte. Obviamente vi trabajar a unos, obviamente vi no trabajar a otros. No influye tanto al final de cuentas, pero si yo recibo 7 o 9 reportes iguales, obviamente sé quién hizo y sé quién no hizo. Y y eso sí se los puedo asegurar. Le pueden preguntar a las generaciones posteriores. Mientras ustedes le metan más detalle al reporte, les aseguro que tienen más calificación. Eso sin lugar a dudas. Mientras más esfuerzo o esmero le metan al reporte, más calificación les voy a dar. Entonces, ya es su decisión. Ahora, contestando la parte de esto de Vilchis, ¿qué pasa cuando tienes un transformador con respecto de este lado a este otro lado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué te ofrece un transformador como como un beneficio adherido, por ejemplo? Puro aislamiento. Aislamiento galvánico, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú al poner ese transformador, lo único que estás haciendo es aislar que esto te dañe la etapa de ¿qué? La etapa de control. Entonces, ese transformador lo único que hace es aislar. Si te fijas, las bobinas son iguales por una sencilla razón. El transformador es 1 a 1. ¿Sí me explico? Algo similar, ¿dónde lo están haciendo? Al poner, por ejemplo, el autotransformador, ¿en dónde? En su práctica, ¿no? Al principio. El variac lo que hace es precisamente esa función. Entonces, el principio de funcionamiento es igual. Llega acá, aquí está el amplificador y la señal que se ve a la entrada se ve a la salida. No sé si hay alguna otra duda. ¿Todo bien? ¿Nos va a dar asesoría siempre el examen? ¿Mandé?
¿Nos va a dar asesoría en pleno examen? Sí, si gustan. De hecho, yo tengo que estar por ley, por así decirlo, en el examen. Entonces, nada más abran su cuenta de Zoom y yo voy a estar ahí, por así decirlo. No los voy a dejar morir solos. No sé si me explico. Oiga, ¿en serio va a estar en el examen? Sí, sí, sí. O sea, o es en línea. Si es en línea, aquí voy a estar, pues. Profe, Au. una pregunta. Ajá. ¿Ya me podrá mandar el video? ¿De qué? ¿De cuál? de lo de AutoCAD Electric. Si ve que mi computadora no lo corría. Ah, sí es cierto. O- Sí es cierto. Habíamos quedado que ibas a instalar en otra, ¿va? sí, ya lo instalé. ¿Y tampoco? No, sí, pero nada más necesito ver lo de las rutas, pero como no me la puedo traer a la escuela y hoy tenemos clase después de esta, no me pude regresar a la casa. No te preocupes, no hay problema. ¿Qué te parece si hoy por la tarde lo vamos completando? Si usted gusta, sí. ¿Sí puedes? Sí. Y de hecho va a ser más sencillo porque te puedo compartir las rutas directamente desde aquí. Es decir, déjame, por ejemplo, permíteme mostrarte algo, ¿no? Sí, adelante. La ventaja de que tú abras tu cuenta y de que estés aquí, por así decirlo, es que tú puedes hacer lo mismo que yo. Entonces yo aquí te voy a compartir mi escritorio y si tú te fijas tú puedes ver el AutoCAD. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es muy sencillo. Aquí darle propiedades. Perdón. Y aquí verías las rutas de las librerías. Ok. Entonces, si llegaras a tener algún problema de este tipo, tú puedes hacer lo mismo si tienes cuenta. Y como yo pago la premium, no importa si ustedes, los 9 entran al mismo tiempo. Podría ver lo que los 9 hacen al mismo tiempo, ¿sí me explico? Sí. De hecho, la idea cuál es, la idea o lo ideal sería que los 9 estuvieran aquí, por así decirlo. Ahorita, por ejemplo, tengo, ustedes lo pueden ver, ¿no? Está Rebeca, Tamayo, Lalo. Lalito y ustedes, y Vilchis. Entonces, si cada uno de ustedes, digamos que están eh, en línea, pues ya aquí yo podríamos interactuar un poco más. Sí, profe. Ok, regálenme nada más un segundo, ¿no? Por favor. Sí, adelante. Bueno, ¿cómo está, profe? También bien a sus órdenes. No hay ningún problema, dígame. Ajá. 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 Ok. Ok. Ajá. Sí. Ajá. Sí, tengo dos opciones. Tengo una en Horner, que es económica, y tengo otra todavía más económica. Nada más sí requiere un poquito más de electrónica, pero ya es electrónica que se suple con otros proveedores, no tiene que ser exclusivamente Delta, que es Delta, precisamente. Esta marca es muy, muy económica, profe. ¿A qué voy con esto? Mire, una pantalla de Siemens,
usted sabe que la de 4 pulgaditas le va a valer de 12,000 a 18,000 pesos. Tengo una de 3 pulgadas con Ethernet, con funciones de Ethernet, que puede agarrar varios dispositivos a color táctil, en 4,000 pesos, la pura pantalla, a 24 volts. Entonces, híjole, lo más barato que he encontrado hasta ahorita de este tipo. Igual tengo PLCs y pues muchísimas cosas. Aquí está casi al doble de lo que es Delta. Pero si tiene, por ejemplo, si usted, lo que podemos hacer es que me mande, si quiere por WhatsApp, el número de entradas digitales, de salidas digitales que va a ocupar, de analógicas, entradas y salidas analógicas, y yo le sugiero un modelo y le cotizo en Delta y en Horner. Con pantalla en Delta y obviamente pues con pantalla en Horner. Los dos están sencillos, los dos son abiertos. Sinceramente a mí se me hace más fácil programar Horner, pero si tiene algún problema durante su proyecto y requiere asesoría, al comprarnos el equipo es gratis, o sea, no cuente con ello, no se preocupe por eso. Lo único que si me permite sugerirle, por cuestiones de seguridad, si ponga un control de flama para la caldera, si no viene. Y si ya viene, pues ya maneje el control de flama para que no haya ningún problema. Ah, perfecto. Bueno. Bueno. Ok. Ajá. Ajá. Ok, sí, sin problema. Mire, también vendo Siemens, entonces lo que vendo más barato es el 1200 y le puedo agregar una pantalla de Delta para que sea más económico. También puedo hacer eso, como usted me lo pida. Ahora sí que, pues digamos que soy material dispuesto. Hey. Ok. Y ocupa que sea termopar, ¿va? Sí, sí, sin problema. Ajá. Ok, ¿y salidas analógicas ninguna? Ok. Entonces, si me da chance, ahorita de hecho estoy dando clase, pero si me da chance ahorita saliendo de dar clase, salgo como a las 2, le mando una propuesta de lo que pudiera hacer en esto. Y si tiene algo en Siemens ya, con confianza, mire, mándemelo, igual y le mejoro el precio y le ofrezco una solución combinada con Delta, para que a lo mejor le sale y la curva de aprendizaje ya es cero, pero ya alcanza a lo mejor el precio, ¿no? No, no se preocupe, no, no. Ajá, órale. Claro, sin problemas, profe.
Órale pues. Órale pues, profe. Sale. Te la mando más al rato, ¿eh? Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Bye. Perdón, muchachos. Una disculpa. Ok. Perdón. Ahora sí. Pues vamos a ver AutoCAD. No sé si tengan alguna duda de lo que hemos hecho hasta el momento y el alcance que tiene, de lo que se puede hacer. ¿No? Perfecto. No. Adelante, Tamayo. No, que sí está bien todo trancas. Ok, entonces, la vez pasada nos quedamos en esto, ¿no? Habíamos organizado nuestros motores de la siguiente forma. Adelante. Romo, ¿no? ¿Todo bien? Ok, entonces, habíamos organizado nuestros motores de la siguiente forma, donde teníamos este motor, habíamos colocado este contactor y habíamos colocado estos guardamotores y nuestros contactores que están en esta forma, ¿no? Entonces, lo que sigue que es, ya nosotros estamos aquí, habíamos hecho nuestra primera maniobra, que era simplemente colocar esta bobina y vamos a repetirla para que se refresque un poco lo que hay que hacer. Ahora, pueden ver todos hasta ahorita el AutoCAD eléctrica, la verdad, porque puede ser que no lo esté compartiendo. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ok. De aquí lo que sigue es muy simple. Me voy a ir otra vez al menú de iconos. Recuerden que todo esto se está grabando, entonces la ventaja es que lo van a poder ver las veces que sea necesario. Voy a agregar otro botón y al igual que el de acá voy a agregar un botón de este tipo, que es el primero. Y puedo poner, por ejemplo, escoger la misma descripción que este tiene y agregarle aquí 2. ¿Sí vamos todos ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, de aquí, lo que yo puedo ver es precisamente que agarró el mismo nombre de acá, bueno, no el nombre, sino la descripción de este de acá, pero ahora lo que a mí me interesa colocar es otro contactor. Me voy aquí a control de motores, arrancador de motor y aquí. Y aquí, de hecho, yo puedo volver, tengo dos opciones, le doy aquí en pick y selecciono esta parte, o en proyecto y escojo este que está aquí. Y si se fijan, se copia la descripción del otro contactor que ya había yo creado de este lado, que es este. Pero aquí le doy OK. Y ahora lo que hago es sencillo al poner aquí en control de motores, en arrancador de motor, pongo un contacto abierto aquí de este lado y pongo proyecto, pongo C2. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy uniendo, si se fijan, este contacto abierto lo estoy uniendo con este contactor. Al momento de hacerlo, ¿qué es lo que va a pasar? Se agrega este elemento que está aquí, que es una referencia cruzada. Entonces, esta referencia cruzada yo la voy a poner hacia abajo y lo que voy a hacer es partir de aquí hasta aquí abajo. ¿Sale? ¿Cómo sé que todo está bien o se ha hecho exitoso el cableado? Porque si yo veo, se partió el cable en dos. Si el cable sigue estando y esto está a un lado o no está alineado al cable, obviamente el cable va a pasar por medio y no se va a partir en dos. Va a seguir siendo una unidad. Y de aquí voy a cablear esto de aquí hacia acá.
Y es como hice mi segundo arrancador, ¿no? Y por último, este que está aquí, lo tengo que ligar. Editar componente. Lo voy a ligar a C2. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que yo voy a ver es esto. Aquí está. Y ahora voy a hacer lo mismo con el tercero y con el cuarto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a colocar? Primero, un botón de paro. Puedo copiar la descripción. Voy a volver a presionar barra espaciadora y agarro el abierto. Y pongo arranque motor 3. Y voy a poner aquí las mismas características de C2, cambiando la descripción como está aquí y vuelvo a cablear. Aquí está. Y vuelvo a colocar esto de esta forma. Y repito lo mismo para el siguiente motor. Un botón de paro. Un botón de arranque. Y una bobina. Y también el segundo abierto de esto. Cableamos. Aquí está. Y lo único que nos falta es colocar estos dos a C3 y a C4.
Y aquí está. Ok. Espero que hasta aquí no haya alguna duda y que esto no sea un problema de cablear. Pero lo que sigue es importante porque yo necesito, ahora sí, digamos que numerar y crear esto como un archivo que me permita ser utilizado después. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a quitar aquí el compartir y voy aquí a cambiar algunas cosas. Denme un segundo. Ok. Yendo hacia el AutoCAD, lo que sigue es lo siguiente. Voy a darle aquí en proyecto, en title block setup, le voy a dar OK. Voy a escoger aquí el bloque, selecciono el cajetín y le doy Enter y le doy en OK. Y ahora este archivo lo voy a llenar con esta imagen. Esta imagen se las voy a pasar al grupo para que la puedan ver. Pero básicamente, ¿qué es lo que lleva? Fecha de inicio, última modificación, fecha de inicio, fecha de última modificación. Luego es edición por y revisado por. Luego sigue aprobado por. Luego sigue revisión cliente por. Luego sigue cliente. Y nombre del equipo. Por último, vámonos aquí a valores de dibujo y los vamos a llenar de esta forma. El tercero es nombre del archivo. El quinto es referencia. El Drawing Description 3 es comentarios por. Luego aquí es número de hoja. Y aquí es total de hoja. Y le vamos a dar en OK. Después lo que sigue es darle aquí clic derecho y buscar la opción que dice descripciones. Y vamos a llenar los datos conforme teníamos aquí. Es decir, fecha de inicio y última modificación. La fecha de inicio, vamos a poner que fue antes de salir, que fue el 11 de abril del 04 del 2019. Y la última modificación es el 2 de mayo del 2019. De ahí, lo que pondremos será quién fue la persona que lo hizo, que pueden aquí poner, aquí les recomiendo de esta forma. La siguiente es revisado por, edición por y aprobado por. En este caso, pues son ustedes tres. Luego, el cliente
y el nombre del equipo. Entonces, en revisión de cliente, vamos a poner, no sé, Universidad La Salle, UDLSB. UDLSB. Y el nombre del equipo es Arrancador. Y una vez que completamos esta descripción, de aquí, vamos a irnos hacia esta parte, en donde habilitamos estas dos, habilito esta, entro a Setup o Setup, y de aquí tengo que tener todas estas habilitadas, que son las que acabo de editar. Tengo que tener todas estas opciones habilitadas, estas 3 también habilitadas, estas 2 de aquí también habilitadas. Le doy OK, le vuelvo a dar OK, le digo hacer todas y le doy OK. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes observan en el cajetín que está abajo, hay unas descripciones, tengo 2, y por lo tanto, esas descripciones se cambian automáticamente a lo que ya tengo. Entonces, por ejemplo, ahora sí verían que tienen un contacto de potencia en la hoja número 1, ¿sale? Y que tienen un contacto abierto en el C5. Entonces, si se van para acá, ustedes se dan cuenta de que esta es la letra C en la posición 5 y aquí está ya direccionado esto que es el auxiliar de este contactor. Lo mismo para este, lo mismo para este y lo mismo para este. Ahora, esta parte es interesante porque como ligo, por ejemplo, que una de las fases que está aquí es la que alimenta esta fase que está acá. Bueno, es muy simple. Yo aquí en esquemático voy a poner lo siguiente primero. Voy a poner numerar cable. Le pongo format override, o sea, sobreescribir formato. Y yo pongo L1 y escoger cable. Y escojo el primero. Enter. Presiono barra espaciadora otra vez. L2. Escoger cable individual. Selecciono y Enter. Barra espaciadora otra vez selecciono L3. Escoger cable y Enter. Y teniendo estos que están aquí, lo único que voy a hacer es, estos cables ya los numeré, ya tienen un nombre, por así decirlo. Entonces, estos de aquí, voy a poner lo siguiente. Flecha, fuente, pongo el primero, aquí con F9. Le digo usar, le doy OK, le digo que no, pongo el que sigue, le doy usar, le digo que OK y le digo que no. Presiono barra espaciadora, vuelvo a colocar, le doy usar, le doy OK y le digo que no. Y ya que hice esto, guardo, me voy a la siguiente y aquí lo que voy a hacer es poner cambiar de flecha fuente a flecha destino, selecciono, pongo, me voy a proyecto y escojo L1, le doy OK y automáticamente esta me numera y me dice en qué página y en qué lugar está la referencia de esto. Vuelvo a flecha destino, coloco aquí, le digo cuál, ya usé L1, ahora voy a usar L3, por ejemplo. Y aquí está ahora L3, referenciada ¿a dónde? A la página 1 en la ubicación O, diagonal 1. ¿Qué quiere decir? Que esta se encuentra en la O, diagonal 1. Si esto llega a pasar que me estorba el cajetín, lo que puedo hacer es lo siguiente. Aquí, darle scoot y lo paso para acá. Otra vez en este, scoot, que es desplazar y lo paso por acá. Y scoot y lo paso para acá.
Ahora, sé que voy un poco rápido, lo sé. Nada más que la ventaja de aquí es, al AutoCAD hay que estarle practicando mucho, pero este video lo van a poder ver una infinidad de veces, ¿no? Entonces, estamos confiando en que esto lo van a ver más tarde, lo van a repasar un poco y lo van a agregar a lo que ya tienen en cuanto a su manera autodidacta de aprender, ¿no? Y de aquí, yo lo único que hago es, ya tengo mi diagrama completo técnicamente. Lo que me falta para concluir esto y poder, por así decirlo, entregarlo, es publicarlo en PDF. Y para esto, voy aquí, le digo seleccionar todos, le digo que OK, me fijo que mis propiedades sean igual a las que están aquí, le doy OK. Me va a aparecer esta, le dice que no, le digo que no hay problema, le doy cerrar. Selecciono ambos y le digo que sea PDF, tamaño carta. Me fijo que estas opciones sean exactamente igual, lo mismo que estas opciones, y lo único que voy a hacer es publicar. Y se va a crear una carpeta, y esa carpeta la voy a guardar en nuestro Dropbox. Y se empieza a generar el PDF que ustedes ya van a poder abrir en sus máquinas en cuanto sincronicen su Dropbox. Y una vez que termine, me avisa, me dice que no hubo ningún problema y ya ese lo pueden ver en su casa. No sé si queda, tenemos 4 minutos todavía, pero no sé si hay o queda alguna duda o algo. Nada más tienen que abrir sus micrófonos. Ok. Pues, como actividades del día de mañana, en resumen, mañana tenemos examen. Mañana tienen examen, tienen 2 horas para contestarlo. Yo voy a estar en el examen, obviamente les paso. Tienen que abrir Zoom igual. Las clases de aquí en adelante van a ser iguales. Tienen que abrir Zoom. Profe, no lo escuchamos, se cortó en todo lo que dijo. ¿O no nos quise contestar, güey? No, sí. De hecho, ya me escucha mejor, ¿no? Sí. Les decía, mañana, ¿qué es? Es muy sencillo. Vamos a estar en el examen. Tienen 2 horas para hacer el examen sin ningún problema. Igual, todo este tiempo que yo estoy con ustedes es grabado, o sea que lo pueden revivir después, más adelante. El examen es en línea, está en la plataforma, ese se abre a partir del día de mañana a la hora de clase, se cierra a la hora que termina la clase. Es a libro abierto, son 20 preguntas, es un intento, entonces no brinquen a la siguiente pregunta, sino que ya concluyan esa pregunta porque es a libro abierto, o sea, yo no los voy a andar revisando a ver qué buscan o no. Obviamente, ¿qué involucra el examen? Viene la presentación obviamente está basada en un libro que ahorita les subo al Dropbox. No tienen que leer el libro, si lo quieren leer adelante, todo lo que yo les pudiera preguntar con respecto al libro viene en el resumen que está en la presentación. Pero esa presentación es la que vimos en clase. También la siguiente presentación, que es la que acabamos de ver, obviamente va a venir. Sinceramente, no va a venir casi nada de esa presentación porque apenas lo vimos el día de hoy. Sí, te escucho. ¿La presentación la subió a plataforma? No, está en Dropbox. Ya en tu carpeta de Dropbox hay una carpeta que se llama presentaciones. ¿Por qué no la subo a la plataforma? Porque no cabe. Tengo 2 megabytes y pues 2 megabytes no sirven de nada. Sí, está bien. Gracias. Entonces, esa ya está. Viene de la práctica, de las prácticas que hicieron y de lo que hemos hablado precisamente de motores de directa y de motores de alterna, que todo se ha visto en las clases, ¿no? Es un poco más de intuición el examen. Son opciones múltiples.
múltiples, hay unas opciones que obviamente van a poder descartar de inmediato. Hay otras que no van a poder descartar fácilmente, pero sí tendrían que pensarle un poco. Pero les repito, es un examen de opción múltiple. Es un solo intento, pero tienen 2 horas para contestarlo. O sea, se puede aventar sin problemas 10 minutos por cada pregunta, en lo que lo piensan y demás. Y hacen más preguntas, porque así me lo pidieron o bueno, fue la opinión más general que escuché del parcial pasado. Entonces ya son más, son 20, ya es el doble. Si quieren menos, todavía se puede modificar. Si quieren más, se puede modificar todavía. Y ya es su decisión, ¿no? Pero, bueno, básicamente es eso. Ahorita les voy a poner en el grupo los diagramas que hay que copiar y entregar dentro de una semana. Y la siguiente semana también tienen que subirme a su Dropbox su reporte de práctica para yo leerlo. Y ya de ahí les puedo dar su calificación. Y sería todo. Gracias. Sale, Gracias, cuídense profe. mucho. Sale. Nos vemos mañana. Igualmente. Gracias, bye. 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 Ay. Oye, ¿cómo se me salgo de aquí? Avienta la computadora, güey. Bueno, sí, es que no es mía, es la de Pancho. Ah, pues con más razón, güey. Si la deja ahí. Adiós, profe, lo Hasta queremos. luego. Igualmente, cuídense. Cuídense, profe. Bueno, vamos a copiar los urbanismos, pero... Estamos en una clase con el chor. Yo no tengo los archivos de mismo, no tengo los pasajes. Pregunta el vato, pregúntale. Ay, vamos. Bye. Bye. En el transfer de tareas, ahí sí.